Hace exactamente 17 años, un 30 de diciembre a la noche, yo particularmente estaba por cenar muy temprano y, como siempre, a veces está prendida la tele y uno está divagando, conversando y de fondo un noticiero. Ese día de casualidad estaba en Crónica Televisión, y difunden una noticia a último momento de que se había producido un incendio en una bailanta, primero decían. A los 10 minutos más ya hablan, otro alerta, de un muerto en esa bailanta. Ahí es donde yo ya me detengo, porque me parecía quizás un horario muy muy temprano. No pasaba la medianoche. Digo, qué raro, un boliche a esta hora. Y ahí comenzaron a seguir los flash y ya hablaban de 5 muertos. Si uno ahora se detiene en una noticia con 5 muertos en un boliche en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, no es una noticia común, es algo bastante impactante. Ahí es donde yo recuerdo que dejo de comer y solamente espero otros flashes informativos. Y lo que sobrevenía eran imágenes que en ese momento uno no la podía creer. Eran imágenes de muchos chicos en bermudas, todos con el torso descubierto, gritando, desmovilizando de un lugar que yo desconocía, que la mayoría desconocía, en el barrio de Once. Y la cámara, morbosa, si se puede decir, se detuvo en una persona, está desmayada, y la cámara le tomaba el cuerpo entero con los ojos cerrados, y uno de los que huían de eso que había pasado, que no sé qué era, que no sabíamos qué era todavía, le dice al camarógrafo: ¿qué filmás? ¿No ves que está muerto? Y siguieron trotando. Y uno veía una desbandada como parecida a la finalización de un partido de fútbol, de todos jovencitos, chicos muy 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 jovencitos. Y ahí tomé la dimensión, porque este muchacho estaba hablando de: ¿no ves que está muerto? Y enfocaron hacia otro lugar y había varios cuerpos entre la vereda y la calle, mientras mucha gente corría. Ese momento inolvidable fue el 30 de diciembre del año 2004, y hablaban de que una banda que yo desconocía hasta ese momento, que se llamaba Callejeros, estaba por tocar o tocaba. Y obvio, ya había sido hace un tiempo lo del caso Bulacio, que uno recordaba que por todos los canales siempre te decían rock and roll igual violencia, Redondos igual violencia, igual muertos y todas esas cosas. Se habló de que hubo una pelea, todas esas cosas de cuando no tienen la información concreta, pero las imágenes eran impactantes. Todavía las tengo en mi memoria. Fueron imágenes que me acompañaron durante muchos años. Yo, en mi tarea como actor, unos años después, escribí un trabajo que se llamaba La memoria de los peces, que abordaba esto que muchos se denomina, incluso si uno googlea, pone tragedia de Cromañón.
Ahí es donde comenzamos a hacer ciertas reflexiones con respecto a lo que es una tragedia y lo que es una masacre. Estuve toda la noche sin dormir porque eran constantes e increíble cómo se iba incrementando la cifra de jovencitos y jovencitas muertas, ¿no? Y cuando llegaban a 20, a 30, a 40, cada flash te iba aumentando de una manera. Cuando superaron los 100, era algo dantesco. Uno estaba en un sueño, estaba en una película, eso no podía estar pasando, y tampoco como teníamos noción de bien concretamente cómo eran los hechos. Lo único que me acuerdo deseaba era que pare la cifra, por favor. La cifra se detuvo en 195 personas. Estaba pensando si decir jóvenes, si decir niños, si decir no sé. Nunca había visto algo tan impactante. Al mismo tiempo, casi las edades del hijo que yo tenía en ese momento, que tranquilamente podía haber estado ahí. Yo tranquilamente podía haber estado ahí, pero ese no era el tema. El tema era sentirme yo abrumado con todas esas imágenes que no parecían reales. Jamás viví un hecho de esa magnitud con las cámaras transmitiendo en directo. Recuerdo los gritos de los chicos, todos ayudando. Había muchos jóvenes cargando cuerpos, llevándolos y apilándolos en la vereda. Uno no sabía en qué condición estaban, solamente se daba cuenta y sabía que algo grave pasaba porque había muchos tratando del oxígeno. Uno por ahí hasta ingenuamente pensaba, bueno, un poco de oxígeno y listo. No, la muerte siguió haciendo todo su trabajo. Después muchas imágenes de ambulancias, un desorden completo, no podían entrar las ambulancias. Cuando cargaban 1 o 2 personas a esas ambulancias, quedaban trabadas por otras ambulancias o por carros de la policía o por carros de los bomberos o por gente, amigos de esas víctimas también porque estaban ahí adentro, deambulando como zombies. Esa era la imagen perfecta. Parecían zombies, solamente que ya no podían ni siquiera llorar ante el estado de shock y de desesperación. Todo eso pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, acá en nuestra República Argentina, Cromañón, un boliche que estaba regenteado por una persona muy conocida en el rock nacional, una persona muy querida en el rock nacional, Omar Chabán, que había colaborado de toda la historia con casi todos los grupos y toda la movida rockera y toda la cultura del rock and roll. Pero esa noche se mezclaron los títulos, el nombre de Chabán, el nombre de Callejeros, canciones de callejeros, la cara de las víctimas en el piso, la cara de los amigos de las víctimas también tiznados de negro. Recién comenzaba esa noche el recital muy temprano y en ese momento toda la República Argentina, tanto sea en el fútbol como en los recitales, se utilizaban muchísimo las bengalas. Nosotros lo veíamos, cualquier recital de rock and roll era sí o sí acompañado por los chicos felices con bengalas en las manos. Pero no eran esas bengalas que se disparan, sino por lo general eran esas las que solamente provocan luz y humo. Cuando comienza el primer tema de Callejeros,
Están las grabaciones, si ustedes las quieren ver en YouTube. A mitad de tema se escucha una de las tantas explosiones, pero ¿qué pasó? Dentro del recital, dentro de este local Cromañón, alguien arrojó esas 3 tiros, que son un elemento pirotecnia que tiene 3 como petardos que los tira al cielo y explotan allá arriba. Claro, pero estábamos adentro, y como era un local que estaba, como quien dice, casi todo atado con alambre, como los vecinos se quejaban, y hay un hotel muy pituco al lado, estaba todo recubierto para evitar fuga de sonidos, ¿no? Con lo que era muy común en todo el país, la media sombra. ¿Quién iba a imaginarse? ¿Quién sabía cómo estaba hecha una media sombra? Todas estas cosas las supimos muchísimo después. Entonces esta bengala, este artefacto pirotécnico, rebota y comienza a hacerse como un pequeño fuego que es detectado por los músicos, que detienen el recital, y ahí es la debacle, cuando después que cortan ese primer tema, no se sabe por qué, no se sabe quién, se cortó la luz, y ahí fue la debacle. No estaban bien señalizadas el acceso, las puertas de salida de emergencia. El local, que estaba habilitado para 1.000 personas, contaba con más de 3.000 personas adentro. La no existencia de matafuegos en un local como corresponde a cualquier tipo de habilitación, no existía absolutamente nada de eso. Los sobrevivientes solamente recuerdan, dentro de su éxtasis por escuchar a su banda preferida, como pasa a cualquier persona que va a ver a un recital, a sus fans ahí en vivo, ninguno sabía qué hacer, ninguno sabía qué pasaba, sabía que estaba pasando algo grave, porque se cortó la luz y porque en medio de esa oscuridad comenzó a no poderse respirar. Con el tiempo nos enteramos de que estas medias sombras estaban, su material principal es un ácido cianhídrico totalmente tóxico y venenoso, irrespirable. Uno habla del incendio de Cromañón, y no fue un incendio. La mayoría murió aplastado en la estampida y asfixiado. Fueron muertos por asfixia. En muy pocos minutos los cuerpos caían en medio de la oscuridad, y la gente, para tratar de huir, tenía que ir pisando montañas y montañas de cuerpos. Yo lo que veía eran las imágenes que se iban produciendo por fuera, las veía en la transmisión. Después, con el tiempo, cuando bien se supo qué era lo que estaba pasando adentro, muchos trataron de refugiarse en el baño. La mayoría no sabía por dónde estaba la salida. Había un doble portón que estaba cerrado con candado, pero tampoco era una salida de emergencia. Quizás hubiese salvado algunas vidas, pero no era una salida de emergencia. Toda esa madrugada terrible, dolorosa, que nos acompañó y nos acompaña a muchos que recordamos estos sucesos cada vez que se acerca un fin de año, ¿no? Un fin de año que no era común, era año 2004, recién todavía estaban frescos en la retina y en la sensación de la mayoría de los argentinos los sucesos del 2001, del 19 y 20 de diciembre, de también muchos cuerpos jóvenes entregados a esta Argentina caótica, pero ahora era en un recital de un grupo que yo desconocía. Recuerdo toda esa madrugada solamente deambular y los móviles televisivos
transmitiendo no solo desde donde quedaba este local, sino desde los diferentes hospitales, y uno no podía creer la cantidad, padres, amigos deambulando, buscando listas, los mandaban de un hospital a otro hospital, y la mayoría llevaba fotos de sus hijos, y si llegamos a ver todo ese listado de nombres con sus edades, y hay registros fotográficos de esos momentos terribles, de ver a esos jovencitos, casi criaturas, con los ojos hinchados por el humo, por el llanto, esos padres desesperados, yendo de un lugar para el otro, pidiendo a autoridades que no existían en ningún punto, no había dónde ir a reclamar, solamente porque era tanta la tragedia, y nos dimos cuenta de que la ciudad, primero que todo, no estaba preparada, que la ciudad de Buenos Aires jamás se iba a imaginar que esto suceda, pero pasó el tiempo, se me mezclan las cosas, pasó el tiempo y como toda tragedia se empiezan a buscar los responsables, se hicieron juicios, y resulta que después de este 30 de diciembre del 2004, donde solo al cerrar los ojos vemos rostros de chicos jóvenes de zapatillas colgadas, esa otra imagen impactante, zapatillas por todos lados, fueron las zapatillas que fueron quedando en ese intento por todos estos jóvenes por huir de este hermoso paraíso que era para ellos, tratar de ver a su banda barrial, a su banda que hablaba, que cantaba, que sentía como ellos. Era Callejeros era una banda que bien de barrio, que hablaba con sus mismas jergas, con su mismo idioma, que reflejaba más que nunca todo a esta franja de jóvenes que, como decía, fueron lanzados a la calle después del 2001 trágico y fueron condenados a muerte en una Argentina que condenaba a muerte. ¿Por qué? Porque después de la tragedia Cromañón era como que todos nos enteramos de que las cosas no estaban funcionando como corresponden, pero no en Cromañón, sino que casi toda la República Argentina se manejaba de esta manera. Empezaron a decir, pero este boliche no estaba habilitado, pero esto no tenía salida de emergencia, pero esto no tenía matafuego, pero esto no tenía el aforo que correspondía. Y comenzamos a ver como a veces las tragedias son necesarias para que comencemos a mirarnos un poco el ombligo, de que comenzaron las clausuras en la ciudad de Buenos Aires, comenzaron las clausuras en la provincia de Buenos Aires, comenzaron las clausuras en toda la República Argentina, porque nada estaba en orden, todo estaba como funcionaba el país en ese momento, atado con alambre. Yo, sin ir más lejos, acá en la ciudad de La Plata, recuerdo que estaba el Teatro Argentino, que también había sido devastado por un incendio en el año 76 y que fue construido nuevo, una mole enorme, una mole gigantesca que ocupa toda una manzana y que fue clausurado también preventivamente, porque semejante edificio estatal, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires no tenía en orden los sistemas de incendio, no tenía en orden las salidas de emergencia, no tenía en orden absolutamente nada. Y así veíamos como los restaurantes, como los otros boliches, como que nada tenía nada en orden. Digo, ni el gobierno tenía sus instituciones, sus ministerios. Ahí comenzamos a fijarnos todo, a ver si un lugar era seguro o no era seguro, si
comenzamos a fijarnos si la ley se aplicaba o no se aplicaba, porque habíamos estado todo el tiempo lo más tranquilo en sitios que estaban atados con alambre. Y esto no era solamente por desidia, esto también era por corrupción. Los juicios que se iniciaron a partir de la tragedia de Cromañón nos mostraron que existía un país totalmente paralelo, así como hablamos de la ilegalidad del dólar paralelo, del dólar blue, que es un dólar prohibido, pero que todo el país, que todas las autoridades saben dónde comprarlo y toman a veces como referencia en comparación de precios algo que es ilegal. Así estaba el país en el momento de la tragedia de Cromañón, el boliche donde murieron 195 jóvenes. Así estaba nuestro país. Y vuelvo nuevamente, también fue un momento bastante repugnante, como muchos sucesos en Argentina, donde se empezó a culpar a las víctimas. Comenzó a culparse a las víctimas para salvar a los verdaderos responsables. Claro, esto le vino muy bien a ciertos sectores políticos, incluso sectores ligados a lo que después fue el macrismo, ¿no? Para destituir a Ibarra, que era el jefe de gobierno en esos momentos de la ciudad de Buenos Aires. Pero comenzó a tratar de tocarse en un juicio bastante berretas, y no fue nadie en cana, solamente se aplicaron algunas condenas a un par de inspectores, a un par de policías, a un funcionario menor. Se lo destituyó a Ibarra, es cierto, pero fueron por motivos políticos, no porque a ningún funcionario le haya importado la muerte de 195 jóvenes en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y se comenzó a desviar la atención hacia el grupo, hacia la banda Callejeros, que, como repito, era una banda que había comenzado a tener bastante éxito. Éxito era ir a tocar y que los escuchen los pibes, porque tocaban para una clase de jóvenes, y tocaba para jóvenes pobres, porque los pitucos no escuchaban esta música, porque tocaba letras que cuestionaban al sistema, letras que cuestionaban la situación de la iglesia, letras totalmente con temática social que le interesaba y que arrastraba a los jóvenes a que vayas donde vaya esta banda, los jóvenes iban. Sí, iban con bengalas, pero todas las bandas iban con bengalas, todas las hinchadas de fútbol iban con bengalas, todos los actos políticos eran con bengalas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Había gente que tenía que controlar y que por coimas, como sabemos todo, como lo demostró el juicio Berreta, también lo reitero, un juicio que era solamente un saludo a la bandera, como un acto necesario para decir que existió un juicio. Pero acá se quedaron sin vida 195 jóvenes, quedaron impactadas 195 familias, y multipliquemos por los miles de amigos que tuvieron estas víctimas, y multipliquemos por los más de 1000 lesionados que tuvo esa tragedia. Mucha gente que estuvo durante meses internado en los hospitales, expulsando por la boca ese líquido cremoso negro que no era más que lo que también tendría que haber estado prohibido y que nadie controló, ningún organismo estatal de quién es la responsabilidad de controlar cómo son las cosas que hacemos. Ahora nosotros vemos muy seguido en los diarios que la ANMAT, que es la institución estatal que permite o no permite la comercialización, por ser nocivo o no, de ciertos productos
alimenticios por lo general, vemos como todos los días figura 3-4 productos. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si se hubiese analizado bien en qué consistían estas lonas tipo media sombra? ¿Cuántas vidas se hubiesen evitado que no tengamos más si se hubiesen controlado cómo se tienen que controlar los boliches, los accesos? Todos sabemos, y en varios capítulos de Desafinados tocamos el tema de las coimas, el rol de la policía, el rol de las autoridades municipales, provinciales y autoridades nacionales también, porque todo el país estaba ilegal. Tuvimos, y hasta algunos lugares estuvo años sin abrir porque no estaban en condiciones. Comenzaron a clausurarse, recuerdo, un montón de locales de Puerto Madero, el lugar más nuevo, el emporio de la riqueza para el turista es Puerto Madero, y tuvo que ser clausurado un montón de locales, un montón de boliches, porque no podrían estar funcionando, porque no existían las habilitaciones. ¿Cómo puede ser que no existan matafuegos en República de Cromañón? ¿Cómo puede ser? Y es simple, porque se tenía porque era dinero, y todo lo que sea dinero se arregla con dinero, con coimas, y estaba funcionando todo así. Pero no quiero hablar, cuando hablo de Cromañón, me indigna mucho el tema de la cantidad de jóvenes, de pobres jóvenes, de jóvenes pobres que murieron, que se quedaron en esa noche del 30 de diciembre del 2004, mientras yo estaba tranquilamente en mi casa intentando cenar algo. Imágenes que nunca nos tenemos que olvidar, imágenes que fomentó que los padres se organicen, porque nadie los iba a defender, por sobre todas las cosas, porque eran de sectores pobres. Y más que nunca quedó demostrado cómo fueron dejando de lado, cómo los padres fueron olvidados, cómo las víctimas fueron olvidadas. Hay mucho material después bibliográfico, más allá de imágenes que uno puede recurrir, pero muchos libros que cuentan lo que fue esa noche para todos los sobrevivientes. Pero más allá del terror de un hecho traumático, algunos le dicen accidental, otros le dicen lo que le tengan que decir. Todavía no podemos definir la muerte de 195 jovencitos. El trauma que vino después, las historias que vinieron después de estos sobrevivientes, hablando sobre esa noche, pero por sobre todas las cosas de lo que pasó después, del abandono del Estado, de esos chicos que quedaron a la buena de Dios sin que nadie les dé una mano. Al comienzo sí, el saludo de la bandera de todo un país. Recuerdo que al día siguiente fue Año Nuevo, que casi nadie lo festejó porque estábamos todos impactados, pero lo necesario que fueron esas imágenes para empezar a abrir los ojos. Y para muchos sectores que se empezaron a cuestionar en qué país estábamos viviendo o quiénes eran los que nos cuidaban, la responsabilidad de quienes nos cuidaban, y sobre todo esa paranoia que le agarró la gente, como repito, después de ir a cualquier lugar, lo primero que ver, algo que nunca habíamos mirado, era si existía salida de emergencia, porque nadie va a pedir una habilitación de un lugar, ni si el matafuego está cargado o no está cargado, si están bien las puertas de emergencia o no. Nadie controlamos absolutamente nada de eso. Por eso lo tenía que haber hecho el Estado, para que no estemos eternamente llorando a estos jóvenes que no están más. Teníamos que haber controlado, el Estado tendría que haber controlado, un Estado con todas las posibilidades, porque el Estado de la ciudad de Buenos Aires, hablando justamente de esta tragedia y no las otras del resto del país o de las provincias, es el Estado que más recauda, el Estado de la ciudad de Buenos Aires, y no lo hacía como no lo hizo nunca en favor de cuidar a las personas. Hace poquito leí una nota que la ciudad de Buenos Aires gasta mucho más en flores, en arreglos florales, como se dice, en escenarios móviles para pequeños actos, en pintar
en pintar lugares para que queden bonitos, gasta más presupuesto en eso que lo que gasta en construcciones viales, ¿no es cierto? Bueno, es una ciudad muy rica que se podía haber evitado todo esto, se podía haber evitado que para siempre todavía tengamos que estar viendo, más allá de que no van a volver nunca estos chicos, un poco de justicia. La justicia, como siempre, le pica, es como la víbora, ¿no? Le pica a los descalzos. Y imaginarme el martirio que fue también de los músicos de callejeros, que fueron los que terminaron presos, los que sufrieron la cárcel, la destrucción de sus familias, estos músicos que el cantante perdió a su novia, perdió a sus amigos, el baterista que quedó más loco, que está preso todavía, pero por otro caso, justamente por los trastornos que no fue atendido. El baterista que está ahora detenido por un caso de femicidio del cual él fue responsable, a él se le murieron hermanos y se les murió su madre, o sea, todos los músicos tenían a sus familias ahí adentro. Entonces nos imaginamos que es mucho más simple acusarlos a ellos que de haber llevado a la muerte a su familia. Yo como actor, si voy a trabajar el pasaje de Arto Rocha, que es calamitosa la situación del pasaje de Arto Rocha, estoy yendo a ensayar ahí y los días de lluvia es charco entre los cables, las cataratas de lluvia que se hacen piletas enormes sobre todo el cablerío y los techos que se derrumban, las paredes que se agrietan de tanta agua y tanto cable. Yo digo, estamos viviendo como en la época de la situación de la masacre de Cromañón, y siguen pasando las cosas siguen pasando. Entonces imaginemos de que yo o cualquier otro artista va, hacemos una función, un recital, y sucede esta tragedia que está avisando en el pasaje de Arto Rocha, está avisando, y el responsable soy yo. Voy a ir yo preso cuando pasan las instituciones, los gobiernos, y estas instituciones siempre se promete que se la van a arreglar, hay un dinero dando vueltas siempre y nunca se arreglan las cosas. Del pasaje de Arto Rocha solamente se tomó unos años en pintarse el exterior, y en el interior no solo que no pasa nada activamente, culturalmente, sino que se está viniendo abajo. Estamos esperando más muertos y después no va a haber ningún responsable. Yo ya digo, los únicos que fueron presos fueron los más inocentes, los músicos de callejeros, a los cuales esta situación les cagó la vida para siempre, les cagó la familia, con muertos, con separaciones, con dolor. La mayoría no se pudo insertar nuevamente en la sociedad, y mucho menos en el ámbito musical. El cantante Pato Fontanet alcanzó, después de años de cárcel, a formar un grupo que se llama Don Osvaldo, y escucho sus letras y es todo un dolor infernal, por lo injusto que fuimos como sociedad, por lo injusto que fue la sociedad con toda la gente pobre, que, como digo siempre, son los que siempre ponen el cuerpo, ponen su vida por los demás. Estos jóvenes querían divertirse, querían olvidarse de lo mal que lo estábamos pasando y que lo habíamos pasado por esos años, y ellos se transformaron en culpables. La mayoría los trató de negros, de cabezas, de música de mierda, para tratar de evitar tocar los temas de fondo, de llegar al hueso. Es que estamos solos. En que ya se aproxima, 30 de diciembre, no puedo decir que siento como un homenaje, sino como una obligación de no olvidar nunca a estos jóvenes que se nos van, que se nos fueron, como todos los jóvenes siempre, jóvenes y pobres, se nos fueron. Mínimo recordarlos para que estas cosas, como decimos siempre, para que no se repitan. Las tragedias se siguen repitiendo porque por momentos y en gran parte, como decimos siempre,
A nadie le importan los jóvenes, a nadie le importa un futuro, a muy pocos les importa, y el Estado no hace lo que tiene que hacer, sea de cualquier sitio, municipal, provincial y nacional. La justicia es para los ricos, y los pobres que se jodan, y los pobres que se queden en Cromañón, como esa noche que no pude terminar de cenar. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Y viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer, por ese límite la vida siempre irá. La boca de una mujer ajena, matarte o salir a matar, ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio. Es que muchos se van cayendo sin caminar. El silencio del campo, el ruido de la ciudad, no van a bastar para que encuentres todo aquello que necesitas. Hay muchos límites allá afuera y hay otros mucho peores, en lo más hondo de tu verdad. Cuánta gilada más va a ensuciar tu alma, helada, y en llamas tu cuerda se va a cortar. No existe ningún purgatorio, las cuentas las vas a rendir acá. Ya no habrá nada más que tu cara y el último límite para cruzar. ¡Cuánta gilada más! El silencio del campo, el ruido de la ciudad, no van a bastar para que encuentres todo aquello que necesitas. Hay muchos límites allá afuera y hay otros mucho peores, en lo más hondo de tu verdad. Bueno, y eso ha sido todo por este año. Y recuerden, mientras la desgracia nos da recreos, a festejar. ¿Pasó algo malo? No. Listo. Eso es lo bueno.